Hola, espero que estés muy bien. En las últimas semanas habíamos estado hablando de diferentes instrumentos de evaluación. Uno de ellos que habíamos nombrado, que habíamos dicho algunas características de él, es la lista de cotejo. Ahora les vamos a dar un poquito más de tiempo a esta lista de cotejo. Lo primero es saber qué es una lista de cotejo y consiste solamente en un listado de elementos que queremos evaluar. Estos elementos pueden ser cualitativos o cuantitativos y los vamos a conocer con el nombre de descriptores. De estos descriptores yo solamente necesito conocer la presencia o ausencia de cada uno de ellos. No existen términos intermedios. Estas listas de cotejo también tienen otros nombres o son conocidas con otros nombres como lista de control, checklist, entre otros. Características. Una característica que parece más bien una ventaja es que se puede utilizar de muchas formas, tremendamente versátil. Podemos utilizarlo como autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Sirve para estos tres tipos de evaluaciones. Así como también puedo utilizarlo como evaluación formativa o sumativa. Otra característica que es similar a la rúbrica es que el estudiante sabe exactamente lo que se espera de él y sabe lo que se espera que demuestre durante una actividad o una tarea determinada. Entonces, esta lista de cotejo nos va a permitir desarrollar una evaluación que sea objetiva y estandarizada del desempeño de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes van a sentir que están frente a una evaluación más justa, más equitativa. Todos saben bajo qué criterio se les va a evaluar y todos van a ser evaluados de la misma forma. Saben que va a existir una presencia o ausencia de un elemento determinado. Pero, ¿cómo puedo elaborar una buena lista de cotejo? Primero, como cualquier instrumento de evaluación, tenemos que indicar explícitamente la descripción del grupo al cual se le está evaluando. Por lo tanto, debo indicar cuál es el nombre de la institución, la asignatura, el profesor, el nombre de él o los estudiantes que componen un grupo determinado, el curso y la fecha. Muy importante siempre indicar explícitamente también el objetivo del trabajo. Es muy importante, ya que también todos los descriptores que nosotros vamos a poner son en base a ese objetivo que estamos trabajando y en base a los indicadores de evaluación de ese objetivo. Las instrucciones, tremendamente importantes, ya que si es una autoevaluación, el estudiante debe saber explícitamente qué es lo que se está pidiendo. O si este instrumento lo va a aplicar otro docente de otra asignatura, también debe tener claro cómo se va a aplicar este instrumento. Por eso las instrucciones son súper importantes. Los descriptores, que los vamos a analizar un poco más adelante. Y en el punto número 5 están las observaciones. Hay listas de cotejo que no incluyen una sección para observaciones y otros que sí. No es obligatorio, pero sí es bastante positivo que se pueda dejar un espacio destinado a las observaciones en caso de que sea necesario. Entonces, por ejemplo, en la lista de cotejo voy a poner en la parte superior la descripción del grupo al cual yo estoy evaluando.
¿sí? Siempre poner quizás el membrete arriba del colegio, el nombre de la institución, más abajo poner el nombre del estudiante, curso, fecha, asignatura, profesor, siempre una descripción de este grupo que estamos evaluando. El objetivo de aprendizaje, tal como lo dije anteriormente, y las instrucciones. Estos descriptores se van a poner en la primera columna, tienen que ser aspectos puntuales de los cuales yo simplemente pueda responder sí o no, o pueda responder si está presente o ausente aquel aspecto. No hay términos intermedios. En las listas de cotejo solamente existe un sí y un no. Entonces, por ejemplo, si para mi evaluación es importante, es vital que cumpla con la hora de llegada, si la puntualidad en este trabajo es tremendamente importante para mí, vamos a agregar nuestro primer descriptor, que va a ser cumple con la hora de llegada. Es muy objetivo, sí o no. Si la hora de llegada es a las 8 de la mañana, el estudiante va a estar o no presente. Por lo tanto, no hay un término medio. Si en el trabajo que estamos desarrollando es importante que mantenga el aseo en su lugar de trabajo, bueno, siempre es importante, pero si es de vital importancia y lo voy a evaluar en ese momento, claro, es un aspecto que se cumple o no se cumple. Entonces va a ser un sí o un no. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el primer punto donde dice cumple con la hora de llegada? La entrada es a las 8 de la mañana y el estudiante llega a las 8:02. Claro, quizás va a conversar con ustedes y les va a decir, pucha, profesor, yo me demoré 2 minutos, llegué 2 minutos tarde, lo puede aceptar, se puede aceptar un rango de atraso, todo eso depende, porque como las rúbricas, como lo habíamos dicho anteriormente con las rúbricas, siempre es importante socializar estos instrumentos con los estudiantes antes de ser aplicados, 1 o 2 semanas antes de ser aplicados, para que puedan llegar a algunos consensos. Si durante la clase, cuando se presentó esta lista de cotejo, se les presentó a los estudiantes, la socializaron y quizás dijeron, no, profesor, ¿sabe qué? Queremos que el horario de ingreso sea a las 8, no a las 8 1 minuto o a las 8 2 minutos, no se va a permitir. Entonces, un consenso que se logra de manera anterior. Por lo tanto, se debe respetar. Si estamos realizando un ejercicio y yo necesito que identifique correctamente las variables, eso va a ser un sí o un no. Si, por ejemplo, de 3 variables identificó solo 2, eso también es algo que es conversable, pero siempre deben socializarlo antes de aplicar el instrumento. En el punto número 4, bueno, yo puse 4 puntos al azar. Son simplemente ejemplos de descriptores. Si quiero que desarrollen un ejercicio y hay un estudiante que realiza mal el desarrollo, pero llega a la respuesta correcta, es importante saber a qué le voy a dar énfasis en mi evaluación. Quizás para mí es mucho más importante el desarrollo. Entonces a mí no me importa si llega o no al resultado correcto. Si el desarrollo es incorrecto, aunque llegue al resultado, no va a estar bien. Por lo tanto, yo no lo voy a considerar bien desarrollado. Por eso hay que especificar muy bien qué es lo que estoy evaluando. Yo estoy evaluando acá el desarrollo. Acá tenemos un ejemplo de autoevaluación
Entonces, por ejemplo, en el primer punto dice, ¿me he implicado en el cumplimiento de las tareas? Eso puede ser un sí o un no. En este caso, la escala indica logrado o no logrado. ¿He asistido a las sesiones convocadas? ¿Es un sí o un no? Claro, habría que indicar si es que nos van a pedir un porcentaje, ¿cierto? He asistido un 75% o más a las clases. Quizás sería bueno indicar cuál es el porcentaje mínimo de asistencia, por ejemplo. Ahora, cuando yo elaboro descriptores, debo fijarme muy bien en el cómo están escritos y debo tener claro que cada uno de los descriptores, cada uno de los aspectos que yo voy a evaluar, tienen la misma importancia. Entonces cada uno de ellos va a tener el mismo valor. Al momento de elaborar los descriptores, hay cosas que yo debo tener en cuenta. Primero, tienen que ser directamente observables. Eso significa que son elementos que yo no puedo inferir. No va a existir eso de yo creo que, no. En este caso, es directamente observable. ¿Está presente sí o no? La redacción debe ser precisa. Debe indicar claramente lo que se está solicitando. ¿Y esto para qué? Para evitar una doble lectura o una interpretación. Entonces, si yo quiero evaluar puntualidad, voy a escribir textualmente, directamente, de manera clara y precisa, si el estudiante llega puntual a la evaluación. Otro punto importante es que debe contener todas las características observables que se necesitan para evidenciar que se está cumpliendo el objetivo que yo estoy evaluando. Para esto necesito una cantidad determinada de criterios. No puede tener pocos criterios, no pueden ser menores a 10. Entonces, de estos aspectos que yo estoy evaluando, debo desglosar de manera muy cuidadosa que cada descriptor evalúe solamente un aspecto y que tenga una cantidad de descriptores adecuadas. No pueden ser muy pocos, ni tampoco pueden ser demasiados. No puede ser una lista de cotejo muy extensa. ¿Por qué no puede ser muy extensa? Porque ya el instrumento no va a ser fácil de utilizar, lo que es una de las características de estas listas de cotejo. Tienen que ser muy fáciles de utilizar. Deben tener una redacción coherente con las respuestas. Sí. Si volvemos al ejemplo anterior, que es un ejemplo que bajé de internet, que todos podemos acceder a él. Si ustedes se fijan, dice, me he implicado en el cumplimiento de las tareas. Eso es un sí o un no, ¿cierto? Pero en nuestra escala aparece como logrado y no logrado. En este caso habría sido más adecuado colocar la columna de logrado con un sí y el no logrado con un no. Habría sido más directo y es coherente con lo que se está evaluando. Otra cosa importante al momento de elaborar estos descriptores es que deben estar escritos de tal manera que exista una secuencia lógica, sobre todo si es una lógica temporal. Por ejemplo, si yo quiero evaluar una exposición, yo voy a evaluar desde que el estudiante llega a la hora, comienza a instalarse en su stand, termina de instalarse
y luego comienza la exposición. Por lo tanto, la secuencia en la cual van a estar escritos estos descriptores es un orden lógico-temporal. Puedo partir por el estudiante llega a la hora que corresponde, llega a las 8 en punto, sí o no. Luego, trabaja en la elaboración de su stand o en la formación de su stand, sí o no. Sobre todo si es un trabajo en grupo, porque si hay 5 personas en un grupo y solo 4 están haciendo su stand o lo están formando, hay una persona que no está trabajando. Una vez que ya está formado, quizás es una exposición, entonces podríamos poner como cuarto o quinto punto, el estudiante explica los conceptos que está exponiendo. Eso es un sí o un no. Por lo tanto, simplemente es presencia o ausencia, sin términos intermedios. De las ventajas que tiene utilizar una lista de cotejo, podemos encontrarnos con la objetividad. El estudiante va a sentir que está siendo evaluado de manera objetiva, equitativa y justa, ya que son elementos que pueden estar presentes o no. Y se puede ver claramente. Nos entrega sistematicidad. ¿Se puede usar más de una vez? Claro que sí. Es más, se puede utilizar para un proceso, una evaluación de proceso. Permite al estudiante visualizar clara y directamente qué es lo que se le pide. El estudiante va a tener claro que se le pide llegar a la hora. En el caso que sea necesario e importante, puede ser que esté con su uniforme completo. Hay instituciones que lo piden, hay otras que no. Permite evaluar de manera individual o grupal. Y en este caso hay que tener en cuenta algo. Si yo estoy evaluando un grupo con una lista de cotejo, debo tener claro que al grupo lo voy a evaluar como una unidad. Es el grupo. Por lo tanto, no va a ser una evaluación por persona que compone a este grupo. Y lo otro es que permite optimizar tiempo. Bueno, no solamente tiempo, ya que esta lista de cotejo es un instrumento que es tremendamente eficiente en términos de tiempo y recursos. Permite evaluar a un gran número de estudiantes de manera rápida y efectiva. Para esto es importante que estén bien elaborados los descriptores. ¿Cuáles son los aspectos que se están analizando? Entonces, dentro de las desventajas, nos encontramos con que no permite una evaluación intermedia, ya que solo indica presencia o ausencia. Siempre es un sí o un no. ¿Está presente o está ausente? Puede considerarse un poco rígida en algunos aspectos. Quizás nos vamos a dar cuenta que hay un aspecto que es intermedio, que está presente pero no completo. Para evitar ese tipo de situaciones siempre es bueno antes llegar a acuerdos con los estudiantes. Y también hay que considerar, muy importante, que nuestro instrumento siempre debe ser confiable y debemos cuidar la validez de este instrumento. Entonces es importante que lo evalúen también colegas, que algunos pares de nosotros puedan analizar el instrumento y hacer las observaciones que sean necesarias. Siempre es importante una segunda o tercera opinión. Elaborarla en conjunto con otro profesor de la misma asignatura sería ideal. Pero si no, podría ser que la evalúe otro profesor.
Eso es a grandes rasgos qué es una lista de cotejo, cuáles son sus ventajas, desventajas y cómo elaborarla de manera correcta. Que estén muy bien. Nos vemos.